compañero de camino, Juan Carlos Gómez. Me jacta decir el nombre Juan Carlos Gómez. Con todas las cosas que hemos tenido que vivir y gozarnos para tratar un tema muy... Nuevamente compartir con mi querido amigo, Espérate. hermano, compañero de camino, Juan Carlos Gómez. Ahí Me quedó retumbando mi nombre, hermano. quedaste retumbando para que quede para la eternidad. Mi querido Juan Carlos, hoy queremos compartir con las personas un tema muy interesante. ¿Cómo nos afectan las interpretaciones astrológicas? ¿Cómo podemos empoderar o desempoderar al consultante con nuestros comentarios astrológicos? ¿Cómo una persona escucha el comentario del astrólogo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo internaliza? Y cómo luego justifica su destino frente a eso. Entonces estamos frente a un señor tema y bueno, aquí estamos para compartir, para nuestra tarea con Juan Carlos es proponernos también limpiar este boom de la astrología para que no se convierta solo en consumismo y en despiste y caer más en más de lo mismo. Entonces queremos aportar porque vemos la necesidad. Mi querido Juan Carlos, bienvenido, hermano. Yo quiero ponerle el nombre. Bueno, primero que todo es un gusto, como siempre, estar aquí contigo en viernes de Desprograme, aunque por la chaqueta ya está que sale para el programa. Eso. Además de noche de luna llena, cuidado con la licantropía, aullar ahí a la luna, ¿no? Que está haciendo mucho frío en Bogotá, mucho frío. Martín, yo le puse un título a esto que me parece interesante y es Astrología, cárcel de ideas o alas para navegar la vida. ¿Mm? Fíjate cómo yo pienso que la astrología debería ser, con todo el esfuerzo que implica el aprendizaje y el entendimiento, que del mandala, que de los cálculos, que de los planetas, que de los aspectos, tantos detalles, tanto multifactorial que hay allí, y utilizar todo ese conocimiento para el catastrofismo o para eh, no poder ni levantarme de la cama para ponerle una etiqueta a lo que tengo en el día que se llama Saturno-Sol o Plutón-Sol o Mercurio en retro. ¿Sí? Entonces, no sé, a mí me parece que la astrología, en lugar de ser una cárcel, debería apuntar a que con cada concepto que vamos aprendiendo, que vamos reteniendo, que vamos entendiendo, sea más bien una forma de encontrarle al absurdo de la vida, al absurdo del sinsentido, encontrar un norte, encontrar un sentido, un para qué, un por qué, un de dónde, hilar historias, pero infortunadamente se termina utilizando, dizque para predecir un evento o como si el evento fuera o no contundente a nivel psicológico, ¿sí? Cuando en realidad lo podríamos, en lugar de utilizar para darnos pánico y para encerrarnos en, en esos laberintos de ideas que se gestan con cada uno de los aspectos, en la libertad de decir, ay, qué interesante, entró Urano en Géminis, a ver cómo despierto creatividad, movimiento, a ver cómo despliego alas de visiones distintas y diferentes. O, oh, qué interesante, llegó Saturno en Aries. O sea, está diciendo cómo puedo integrar la capacidad de la responsabilidad en mi vida y no estarla delegando a figuras de autoridad afuera. ¿Sí? O qué interesante, Saturno con Neptuno. Oh, qué bueno, para tomarme en serio la psique, los sueños, las ilusiones, las fantasías. Pero en cambio de eso, lo que utilizamos es, no, Urano entró en una época similar a cuando la Segunda Guerra Mundial. No. Saturno entró, cuando Plutón entró ahí, fue la guerra civil de Estados Unidos, entonces, para allá vamos. No, entonces, ¿sí me entiendes? Y yo digo, ¿y para qué nos sirven? ¿Qué nos construye esa información? ¿Qué nos da? ¿Sí? Cuando en realidad la astrología es tan preciosa que debería ser un estímulo, un motivante para buscar ser mejores personas todos los días, para ver más bien en lugar de cómo me afecta
este aspecto, cómo me inspira, a qué me invita, cómo me convoca, cómo me da energía, cómo me da alas, cómo me da fuerza, cómo me da vigor para enfrentar más bien las situaciones. Y de esta situación que no la entiendo y que la veo con un aspecto astrológico, cómo la vida me moldea, cómo me abre hacia una nueva expectativa, hacia una nueva percepción del mundo. Y no simplemente estar buscando con la astrología manipular como una ingeniería de astrología los aspectos y las cosas para sacar mejor partido, para que mi ego siempre se salga con la suya. O sea, yo creo que la astrología debería ser digna de todo el respeto eh, para dignificar al ser humano y no para oscurecerlo. Sí, es clave que tengamos en cuenta qué estamos buscando, ¿no? En un momento dado, cuando vamos a la consulta con un profesional de la salud, un psicólogo, un médico, un astrólogo, estamos buscando, en principio, entender qué nos pasa, en principio, entender qué puedo hacer. Las preguntas del ser humano de hoy, en este momento evolutivo, es ¿y qué puedo hacer? ¿Y con qué cuento? Es un autodescubrimiento, es una necesidad de tener una versión más completa de sí mismo y la astrología nos da una aproximación en ese sentido para identificar las capacidades y no necesariamente machacar los puntos vulnerables o débiles. Eso no implica que no los reconozcamos, sino no quedarnos ahí. Entonces, las 12 áreas de la vida, las 12 casas donde se resume toda la historia de un ser humano, posibilita en el trabajo con el asesoramiento astrológico que podamos tener una versión bastante integrada, pero tenemos que tener en cuenta que eso es un mapa, es una imagen simbólica y el ser humano real es el que está al frente de nosotros, que él es el que sabe realmente. Una de las posibilidades puede ser ayudar a que la persona se descubra a sí misma más que pretender encasillarla en los conceptos que yo pueda transmitir como asesor astrológico. Porque de lo contrario, podemos estar creando es una serie de problemas, como la dependencia, por ejemplo. Entonces, o poner en duda lo que la persona percibe. ¿Cómo vamos a poner en duda si es la persona la que vive? Tal vez lo que le podemos ayudar es a aclarar o mejorar la percepción de sí mismo. Pero cuando, por ejemplo, que es estábamos riéndonos con Juan Carlos hace un rato, cuando se dice, es que los Aries son los más agresivos, por decir algo, o los Escorpios son los más infieles. Eso es terrible. No podemos generalizar. Primero porque estamos hablando de un arquetipo colectivo en la historia de la humanidad y además todos lo tenemos en alguna parte de nuestro psiquismo y de nuestra vida. Lo que sí podemos hacer es observar a través de ese arquetipo qué, qué, qué tanta claridad tengo con esos temas y dónde no conozco el tema porque está en la sombra y no lo he podido reconocer. Pero de ahí a coger y burdamente con un machetazo, como se dice, y coger y descabezar porque una persona es de un signo o de otro, eso es grotesco, es innecesario y crea mucho daño. Esos comentarios Géminis, que son como es de Géminis, es dual, puede que sí, puede que no, pero nosotros no podemos circunscribir a un ser humano que nace en un momento único, que es único, circunscribirlo en un solo arquetipo, como circunscribir a un ser humano por un solo acto, por una... Entonces, empecemos porque necesitamos saber que estamos usando el lenguaje. El lenguaje crea realidades, sobre todo en ese mundo interior. Los comentarios que se hacen pueden representar no lo que estamos transmitiendo, sino una forma, una vivencia interna y un empoderamiento o desempoderamiento que puede dañar a la persona o puede resarcirla. Entonces, ese es uno de los primeros problemas. Ese es uno de los primeros Tú problemas que estamos ahí tocando ahí. tocas un tema que yo creo que hay que amplificar un poco más y es ese encasillamiento. El encasillamiento se da no solamente en astrología, ¿no? Entonces tú eres un Géminis, tal cosa, tú eres un Virgo, entonces psicorrígido, entonces tú eres un no sé qué. Bueno, eh, no se da solamente en astrología. Por ejemplo,
En biodescodificación, ah, ¿te duele el brazo? Ah, tal cosa. Ah, ¿te duele el estómago? Ah, tal otra, ¿sí? Eh, o en psicología, ¿sí? Ah, ¿estás ansioso? No, eso es un trastorno de la personalidad por ansiedad, ¿sí? Ah, eso es un trastorno psicótico, no sé qué. Nos vamos al DSM-5, ¿sí? Es decir, el encasillamiento olvida que ahí hay un humano, hay un ser humano con un proceso de vida activo, dinámico. Y eso que estás mencionando, Martín, es muy importante porque cuando nosotros leemos una carta debemos tener en cuenta que no estamos frente a un radix, frente a una carta natal, frente a unos datos, sino frente a un ser humano que ha tenido la capacidad de vivir esa carta con unas características y con un proceso diferentísimo según su cultura, su ambiente, su, su contexto. ¿M? Entonces, no llegar a las generalizaciones es tan nocivo como, como la psiquiatrización de los síntomas de un ser humano para que de una vez lo mediquen. ¿Sí? Es tan nocivo como en medicina, en biodescodificación, llegar simplemente a una conclusión por un diccionario de síntomas y llegar a juzgar incluso a una persona por lo que le está doliendo el estómago, que es que tiene una mala relación con la mamá, cuando ni siquiera conozco el contexto y su verdad y su visión y su moral y su dirección de vida, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, es muy importante, si utilizamos la astrología en un tema de consulta, nunca olvidarnos de la parte más importante. La parte más importante no es la fecha, la hora y la ciudad de nacimiento. La parte más importante es el individuo con sus historias, con su narrativa, con su forma de ver la vida. ¿Sí? Y más en este momento que estamos con Júpiter en cáncer, que cuando llegue un individuo a nuestra consulta no es ¿qué te pasa? Sino, hombre, ¿qué te ha pasado? ¿Desde dónde viene toda tu situación? Y con astrología sí que podemos hacer hilar fino con sus tránsitos, sus progresiones en el pasado y ver qué te ha pasado, cómo llegaste hasta aquí, cómo llegaste hasta esta depresión, hasta esta tristeza, hasta este problema en tu relación, en tu trabajo, en tu vida. Porque no es a mirar un evento como tal y mirar el futuro y predecirte que vas a hacer esto o aquello, sino de dónde es que viene tu historia, por qué es que te duele esta historia, por qué es que tienes esta temática, por qué tienes este trauma vivo y activo en tu vida. No, no se trata simplemente de decir, ah, eso es porque está Saturno, Plutón ahí. Sí, pero ¿por qué llegaste aquí? A que esto se pusiera en evidencia, ¿no? Que es un tema que para los estudiantes de astrología, para las personas que buscan la consulta, para los que ejercemos la asesoría, tenemos que tener en cuenta que estamos ante un ser humano y que nosotros también somos seres humanos con vulnerabilidad. Necesitamos reconocer la vulnerabilidad del otro y la propia. Y también el tener un mapa al frente es solamente una guía, pero lo que hay que entender es a la persona que está ahí, la persona que se queda en silencio, la persona que hace una contractura, la persona que se pone nerviosa. Entonces, estamos es en una relación humana que requiere de mucha confianza mutua, en una relación donde, por ejemplo, nos ha pasado que uno pone la carta, o yo la he puesto y digo, no entiendo, no entiendo y necesito tiempo para entender como que se abra el campo. Entonces estamos es ante todo no mirando un papel o un computador, sino interactuando con un ser humano. Incluso si hay que parar y interactuar más como humanos para crear una mejor empatía, un mejor acercamiento, un mejor afinamiento, porque se trata de que la persona que llega tenga una respuesta para sí, encuentre dentro de sí, a partir de los estímulos del diálogo, encuentre una claridad o le sea útil entender el proceso que está viviendo, el cómo está condicionado. Pero cuando el astrólogo se pone en el papel que es el omnisciente, el que lo sabe todo, pues primero nos tenemos que revisar que eso es un ego bien débil que está siendo compensado con creer que sabe más que la persona que está al frente, que es la que sabe.
Y también para los consultantes o los alumnos, es muy importante no poner al que habla de astrología por allá en el pedestal del cielo, porque eso lesiona la estima a la persona. Es un ser humano con una historia. De hecho, algunas personas dicen, pero ¿cómo? Usted que es astrólogo, ¿cómo le pasa eso? Entonces, es un ser humano que le puede pasar de todo. He tenido la oportunidad de ver a maestros, astrólogos expertos en predicción, tener que asumir que no, que se equivocaron. ¿Y por qué se equivocan? No porque no sepan, porque son humanos, porque no nos las sabemos todas. A veces ni siquiera hemos podido resolver nuestros temas personales y el consultante nos lo está planteando. Esto es sincero. Entonces no le den el poder a las palabras del astrólogo, ni del médico, ni del psicólogo. Escúchenlo, escuchémoslo. Pero somos nosotros los que tenemos que asumir la responsabilidad de qué, cómo vamos a asumir el proceso, porque la carta lo que muestra son procesos, no eventos. Por a veces estar buscando el evento en un lado pasa en otros lados. Entonces, esa astrología de estar previniendo que no pase, va a pasar lo que tenga que pasar. Hagas lo que hagas, lo que tiene que pasar va a ocurrir. Y así no hagan nada, lo que no va a ocurrir, no va a ocurrir. Tenemos que, de alguna manera, otra cosa es que estés consciente diciendo, esto es un tema que me genera fricción y voy a estar más atento, voy a darme cuenta qué implica para mí y cuando se presente, pues estaré atento para vivirlo más conscientemente o no meterme en esas situaciones. Pero nadie puede decirte a ti eso no te va a pasar o te va a pasar tal y tal cosa. Por eso está tan desacreditado el tema del determinismo y de la adivinación en astrología, porque cuando se decía, yo tengo casos de amigos que por los textos astrológicos antiguos no van a tener hijos. Y efectivamente no lograban tener un hijo, pero en uno de los in vitros quedaron en embarazo y la niña tiene 10 años hoy. Entonces, hay que demostrarle a los textos astrológicos que tienen la razón o es el ser humano el que se apropia de su destino y emplea el conocimiento para transformar la información que muchas veces estás más en la mente de la persona que lo que el mismo aspecto astrológico dice. Sabes, Martín, que creo que fue Barbour, tal vez, el gran astrólogo que tenía unos conceptos de astrología mundial poderosísimos que le preguntaron, ¿y viene la Segunda Guerra Mundial? Como, no sé, un mes antes. Y él dijo, no, para nada. Y lo escribió en Le Monde, en un periódico de alta circulación en Francia. No, yo ya analicé las cartas de todos los países y después Segunda Guerra Mundial. Y él mismo dice, o yo no sé nada o no estoy Es- viendo qué pasa en astrología. Pues eso nos pasa, somos ignorantes, no sabemos. Mira que precisamente de lo que estamos hablando, una seguidora, Juliana, nos dice, la misma crítica tengo desde hace años con quienes tienen mucha intuición y enseguida te ven o te tocan y te dicen que sienten sin respetar ni preguntar si uno quiere saber, ¿sí? Me acuerdo en Palma de Mallorca una señora que se me acercó, em, eh, que era la de los samovares y del Congreso, ¿no? Y se me acercó y tu abuela tiene un mensaje para ti. Yo, ay, déjelo allá, no, yo no, a mí no me interesa recibirlo. Ni tuve relación buena aquí en presencia y no me venga ahora a contar de lo que mi abuela me quiere contar desde el más allá. Sí, porque además es que es sin respeto alguno, ¿no? Es como, es que yo tengo, y es esa compensación del ego que tú decías, Martín, de que como son personas totalmente destruidas en mucho sentido, siente que al tener un poder extrasensorial o al tener un mandala, un radix, una astrología de frente, entonces ya tengo el poder y un control más que no me lo daba nada, que no me lo pudo dar ninguna herramienta física en este mundo. Entonces yo con este poder tengo un control sobre ti y te voy a decir un secreto, algo y que no ha sido contado a nadie, algo que solo es especialmente, ay, quédese con sus secretos, a mí no me moleste. Sí, es como, yo pienso que es una falta de respeto, ¿sabes? De la integridad de los individuos y de las personas. Yo creo que nadie tiene por qué invadirnos, sino es muy distinto si yo le pido un favor, le digo, mira, tú que eres psíquica, que ves del más allá, ayúdame a entender un proceso de vida que estoy pasando en este momento, ¿sí? Pero que de repente alguien lo termine uno abordando, es que darle a que le dé uno la gran verdad.
a que gracias a ti voy a recibir el toque sanador del discípulo amado y entonces voy a empezar a ver la vida desde otro lado. O sea, es absurdo. Entonces, desde esa perspectiva entendamos que la astrología por eso tiene que ser tomada con mucha humildad, ¿sí? Yo no voy a hablar de algo, por un lado, si no me lo piden, si no lo veo conveniente, si no veo que es constructivo. A ver, eso que le voy a decir a esta persona es constructiva, es generadora de futuro, de bienestar, de esperanza, pues se lo digo, ¿sí? Eh, pero se lo digo además si me pidió que le dijera algo, pero si ni siquiera me pidió que le dijera algo, ¿por qué no respetar el destino y la individualidad de cada ser humano? ¿Sí? ¿Por qué tener yo que irrespetar de abrirle su regalo del futuro, del presente, que se llama presente porque es un regalo? ¿Por qué no? Porque yo me las quiero dar de que soy el que sé de astrología y que te voy a decir tu futuro. ¿Y por qué? ¿Por qué te tengo que irrespetar así? ¿Acaso no es su regalo? ¿Acaso yo por qué tengo que manosearle sus sueños, su vida, su integridad? ¿A cuento de qué? ¿Sí? Entonces yo creo que nosotros necesitamos ser también muy respetuosos con eso, porque además no tenemos la verdad, Martín. Nosotros vemos es aspectos, una sinfonía de arquetipos, de posibilidades que se pueden desarrollar de mil formas y no tenemos ni idea de cómo el individuo está viviendo su proceso y cómo dispare su proceso según su moral, su forma de hacer la vida. Entonces yo creo que la astrología sí puede ser una gran herramienta para, para darnos posibilidad de entendimiento y de sentido a lo que nos rodea, pero no puede ser un dardo, una flecha y algo que hiera a la individualidad de la otra persona y que además la llene de ansiedad, de angustia por lo que viene, por las cosas que ni siquiera han pasado, ¿sí? Entonces eso, yo creo que eso debe ser debe ser reevaluado, ¿no? De cómo se utiliza ese concepto. Sí, y de por sí, pues la vida humana está llena de desafíos. No pretendamos que por mirar en una carta vamos a evitar un desafío, o porque me voy a cumplir años a otro lugar o me hacen una relocación, yo ya cambié mi vida. No, no caigamos en esa mentira. Esa es una salida facilista e inconsciente. No le demos poder a lo que está afuera, démosle poder a lo que somos y a lo que estamos viviendo. Asumamos lo que estamos viviendo, porque si lo asumimos, podemos tomar decisiones que nos ayudan a quitarnos creencias. Para eso sí puede ser útil la astrología. Es el sistema de creencias que nos ha hecho daño y que no lo hemos creído necesita ser eliminado. Pero también en nuestro interior hay capacidades que aún no hemos activado. Y hay momentos en la vida donde vamos a tener que asumir, las crisis son ese tipo de eventos, momentos donde el sistema de creencias se tiene que venir abajo para que emerja algo más genuino de nuestro interior, algo más nuclear. Eso no te lo dice el astrólogo, eso lo descubres en ti, en tu propia vida a partir del asesoramiento, te muestra, te muestra parcialmente, porque el verdadero conocimiento está en la persona si asume su autoconciencia. Y por otro lado, el tema de interpretar un aspecto, algo, tenemos que primero decir, yo lo que estoy hablando de este aspecto que estoy viendo en la carta de esta persona, ¿no es lo que le he escuchado a otros o es mi propia historia proyectada ahí y yo qué sé de la historia de él? Entonces, no preguntamos, necesitamos preguntar. Es que el asesoramiento es un diálogo co-creativo. No es que voy allá que me digan, no, pues ya... eh, como me dijo alguna vez alguien que fue por allá a un sistema de adivinación y era con un lorito que sacaba unas cartas y el lori era una señora, y el lorito sacó una carta que decía, prepárate para ir a prestar el servicio militar y, y vas a tener 4 esposas porque van a morir. Y era una mujer. El lorito se equivocó de cuáles eran para los hombres o para las mujeres. Entonces, ese tipo de equivocaciones pues hay que tener en cuenta que estamos ante una persona, un ser humano, que el astrólogo es un ser humano vulnerable, débil, ignorante también, que tiene una historia de vida que está resolviendo. Entonces, ¿qué ocurre? Esto sí nos invita a una corresponsabilidad. El que se meta en el papel de ayudador por cualquier vía psicológica, terapéutica, astrológica, tarot, cábala, lo que quiera, sacerdote, sacerdotisa, pues necesita trabajarse
porque está trabajando con seres humanos, necesita trabajar su sufrimiento, su dolor, empoderar sus capacidades. Necesitamos revisar si lo que estamos haciendo es para llenar el bolsillo a punta de mover los miedos de la persona, del consultante, o para tener una imagen inflada de nuestro yo para nosotros mismos, porque tenemos un pequeño ego herido, vulnerable, abrumado, y necesitamos compensarlo con una imagen grandiosa y un bolsillo lleno de dinero. Entonces, de verdad hay que mirar si lo que nos está moviendo es un sentimiento genuino de ayuda, de escucha, de co-creación. Si no lo tenemos, porque puede ocurrir en algún momento, entonces hay que preguntarse, ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando en mi interior? Y podemos sacar la carta para vernos a nosotros mismos y decir qué nos está pasando. Y también la distancia emocional. A veces hay personas que están buscando un papá y una mamá y eso requiere una distancia emocional, pero exceso de distancia emocional produce frialdad, teoría, solo técnica. Como cuando uno va donde un médico y le habla en términos estrictamente médicos y digo, a mí eso no me dice nada, yo lo que siento es un malestar y necesito que me hablen en cristiano. Entonces hay que crear una distancia cercana, respetuosa, porque un exceso de tecnicismo y de teorías y de comunicación muy técnica, pues no le dice nada a la persona de su vida, no sirve de nada por más que esté técnicamente bien dicho. No le dice al ser humano que está ahí en su vida qué es. Y en ese sentido también una distancia emocional sana es no terminar arrastrando, cargando con los problemas del consultante. Eso va en los dos sentidos. Entonces hay que mirar mmm, una postura natural, sana, que de alguna manera, primero, no somos sabelotodos y hay que tener el valor de decir, no sé, no sé, exploremos. Miremos en tu historia qué ha pasado cuando se ha tocado ese punto para empezar a entender cómo funciona. No, no sé, tengo derecho a decir no sé. En la antigua China, cuando en las reuniones de sabios, alguno de los sabios no opinaba, era considerado muy sabio, porque estaba oyendo, estaba tratando de captar. Y también mirar si ese papel de padre o de madre protector al astrólogo le faltó y pretende hacer de figura parental de todos los que llegan, o el consultante está buscando eso, y entonces hay que saber poner la distancia porque ante todo hay que ayudar a que la persona se empodere, tome conciencia de lo que está viviendo, de dónde puede venir y de las posibilidades que tiene de hacerse cargo y transformar, porque el objetivo de la situación es desarrollar un potencial en un ser humano y desmontar creencias o falsas identidades que hemos ido acogiendo a lo largo de nuestra vida. Quiero tomar un comentario que me hicieron acá en el chat que yo creo que tiene mucho que ver con las personas que también nos siguen en astrología, viendo luna a luna, aspecto a aspecto, y que puede terminar muy agobiante el proceso y llenarnos de ansiedad. Y justo este video lo estamos haciendo para ayudar a bajarle un poco a ello, ¿sí? Mira esto, ¿no? Empecé a seguirlos estudiando con responsabilidad sus charlas. Hace un tiempo estoy sufriendo de depresión y ansiedad. Intento volver a encontrar mi propósito, ¿sí? Esto es muy interesante porque fíjate cómo en los tiempos tan convulsos en los que estamos, prendemos la televisión y es absurdo ver los noticieros. Prendemos de pronto YouTube y de pronto si seguimos a uno que otro astrólogo nos empieza a llegar más información de otros astrólogos que de pronto tienden a ser muy catastrofistas, diciendo una y otra cosa y generando más ansiedad, más angustia y más estrés de un momento de vida. ¿Sí? Y yo creo, querido Martín, que antes de aprender astrología estábamos vivos, ¿sí? Y hemos pasado aspectos más crudos. El aspecto que estamos viviendo ahora mismo de Neptuno con Saturno lo vimos en Colombia en el 89 y aquí estamos, ¿sí? Y aquí estamos. Y muchos otros aspectos los hemos vivido como humanidad. Yo quiero hacer un énfasis en este tema de la depresión y la ansiedad. Y yo quiero decirte en una primera instancia, querida Cari, que nos escribió,
piensa que siempre amanece, todas las noches, por más oscura que esté la noche, amanece, ¿sí? Por un lado. Pero por otro lado, si sabes algo de astrología, mira, revisa dónde está tu Sol, dónde está tu Marte, dónde está tu Júpiter, actívate, ¿sí? Trabaja sobre ello, pero también quiero decirte que mira dónde está tu Luna, dónde está tu Venus y escúchate, acéptate, bájale a los niveles de perfección, bájale a los niveles de idealización, empieza a aceptar la realidad que tienes. Mira, la vida es un sinsentido, esto es absurdo, como es un sinsentido tan absurdo, se inventan religiones, mitologías, astrologías, mil cosas para encontrarle, para ayudar a encontrarle algún sentido. En realidad esto es un absurdo, pero ¿sabes qué? Siempre sale el sol y siempre tenemos la posibilidad de encontrar algo que nos permita encontrarle sentido a esto tan absurdo. En mi vida he encontrado en muchos momentos que a veces no veo que hay ninguna solución o a un dolor extremo o a una vivencia personal muy compleja o a un duelo absurdo. Pero, ¿sabes? Siempre amanece, siempre. Y esto es lo que quiero decirte. Si utilizas la astrología para mirar el absurdo de la vida, la vas a encontrar como esa herramienta, en donde vas a poder justificar todo lo absurdo con aspectos astrológicos. Pero si miras la astrología para encontrar un norte, un sentido, un propósito, para hilar historias de tu pasado y verlas desde otro ángulo, también ahí va a estar. Eso no depende de la astrología, depende de cómo la quieras leer, mirar, como la vida misma no depende del ser humano, de las cosas que van sucediendo alrededor, sino depende de la capacidad que tengas para leerla como algo constructivo o como algo destructivo. Eh, yo creo que la astrología tiene que ser por eso tomada con mucho respeto, en el sentido de no utilizarla para justificar las catástrofes del pasado, sino hay que utilizarla es para hacer un hilar fino y mirar hacia dónde desde dónde vengo de las historias, sacar conclusiones de eso, mirarlo desde otros ángulos y darme la posibilidad de verla con esperanza, con fe, creyendo en que la vida sí sabe más de lo que mi racionalidad puede llegar a saber. Uno de los retos, Juan Carlos, también que se presenta es cuando el consultante que está al frente tiene unas ideas religiosas, políticas, filosóficas opuestas o muy diferentes del astrólogo o del terapeuta. Honestamente, si estamos en una situación de esas y nos supera, es mejor decirle, no te puedo atender, porque no se trata de inculcarle mis ideas al consultante, que piense como yo pienso, porque yo tengo la verdad, porque es de otro partido político, entonces ya lo veo como, uy, ese es de izquierda, de derecha, es ateo, es cristiano. Necesitas hacer abstracción de eso. Si no eres capaz de hacerlo, porque somos humanos y en algún momento lo podemos sentir, es mejor decirle, mira, no, no te puedo atender, es mejor que vayas a otro lugar, estoy indispuesto. Pero es importante que miremos que si las temáticas o las ideas de la persona que están al frente te confrontan de una manera que no es ética, por ejemplo, no es que te vengan a invitar a hacer un crimen, claramente no hablo de eso, sino que tú dices, no, es que esta persona es de tal partido, tal cosa. Si ya empezamos con eso, ya no estamos abiertos a un diálogo creativo, a escuchar un ser humano que tiene un corazón que le late como el mío o que respira. Se trata de que la persona, más allá de su sistema de creencias, pueda entender su evolución, su vida, su momento. También en otros momentos, el, no se trata de entrar en conflicto con la persona, sino de entender que está en un momento que si no puede entender algo, por lo menos como se lo estoy explicando, lo primero es que tal vez no lo sé comunicar, no es el otro que no escucha. Y en segundo lugar, supongamos que lo estoy comunicando bien, el otro tiene el libre albedrío de tomarlo o no, o darse el tiempo para digerir si esa información le sirve o no.
A veces, por ejemplo, queriendo ayudar a la persona, se le sugieren hacer ciertas cosas, pero yo estoy pensando es en mí, como yo lo resolvería. Y no estoy dándome cuenta de su carta, de lo que es, qué le vendría bien, qué sería para él más coherente o más fácil. Y en ese sentido, es importante reconocer que tú no estás ahí para quedar bien, tú estás ahí para encontrarte con un ser humano que también está buscándose a través nos estamos encontrando dos personas, nos pusimos una cita y los roles son lo de menos. O sea, estamos ante un ser humano interactuando en la vida y a ambos lo que vayamos a vivir nos va a marcar. Entonces, estamos ante una necesidad de un nuevo reconocimiento de la astrología como una ciencia humana que tiene una gran capacidad de convergencia en la educación, en la psicología, en la medicina, incluso a nivel social, en la política, la astrología mundial. O sea, la astrología puede ayudar cuando se logra ver de una manera integradora, no como la única que tiene el conocimiento, sino como algo altamente compatible que puede aportar de la mano de otras ciencias a solucionar o mejorar la calidad de vida del ser humano. Es que, Martín, tú pones ahí precisamente en la conciencia el tema de la humanización de los procesos terapéuticos. La técnica es lo de menos. Llámese biodescodificación, astrología, psicología, psiquiatría, terapia conductual, terapia junguiana, terapia analítica, freudiana, lacaniana, la que sea. Sí. La técnica, estadísticamente hay una investigación científica al respecto. La técnica es más o menos como el 10% de la terapéutica. La técnica no lo es nada. Lo que es todo y lo que es casi que el 60 o 70% del buen producto de la terapéutica es la conexión humana. El te atiendo, te veo, te respeto, te escucho, te creo y te recibo. Y después aplicamos cualquier técnica. Bueno, que vamos a aplicar una progresión para decirle, como te entiendo, mírate en la progresión cómo se vio eso reflejado. ¿Sí? Y cómo vamos a encontrar una solución a esto. O cómo el simple hecho de que por fin alguien me preguntó algo que nadie más se había atrevido a preguntar y que de repente tú, querido astrólogo, me hiciste la pregunta adecuada y pude yo desbordar toda esta emocionalidad que tenía y me di cuenta de todo el daño que me estaba haciendo con eso guardado en mi interior y que ahora, gracias a que tú me lo preguntaste, lo hablamos. ¿Sí? Entonces, independiente, eso se lo pudo hacer el astrólogo, el psiquiatra, el junguiano, el freudiano, el lacaniano, no importa. ¿Sí? La técnica es lo de menos. ¿M? Yo creo que lo demás y a lo que deberíamos realmente apuntarle como terapeutas, y como terapeutas no me refiero solamente a cuando hacemos consultas, ¿sabes, Martín? Porque terapeutas somos en realidad todos los que tenemos relaciones interpersonales, porque todos tenemos la oportunidad de con la presencia y la escucha con la persona que está a nuestro alrededor, hacer algo diferente, marcar la diferencia, solamente con atender a la otra persona, con realmente mirarla, con estoy aquí contigo, te estoy escuchando, te estoy atendiendo, ahí ya las cosas cambian. ¿Sí? Eso es terapéutico, no necesariamente tiene que ser en consulta, bueno, en espacios cuidados para ese propósito. ¿Mm? Pues queríamos con Juan Carlos tratar este tema y otros para ayudar a limpiar de alguna manera el desbordamiento que tenemos ahora de información astrológica, que está bien porque la gente se está enterando, eso tiene que ver con Plutón en Acuario, lo podemos justificar que ahora entró Urano en Géminis, sí, seguramente, pero sobre todo necesitamos es reconocer que este mar de información necesita ser decantado, porque si no se convierte es en una intoxicación donde el ser humano se pierde en el lenguaje astrológico y termina no siendo él
un ser vivo, consciente. Las preguntas son más bien dirigidas a crear conciencia, a darme cuenta, a reconocerme, a reconocer el proceso, ni siquiera si es bueno o malo, si eso estuvo mal o bien hecho. Porque ¿quién puede decir que un niño es malo porque sale del vientre materno y no sabe caminar? Eso no es malo, está aprendiendo. Entonces, lo que vivimos en lo cotidiano, cuando nos equivocamos y asumimos la actitud del aprendiz, lo podemos ver como un proceso de desarrollo donde estoy aprendiendo, donde me equivoco porque no soy hábil, puedo generar consecuencias, pero también las asumo y puedo vivirlo de otra manera. Entonces, en ese sentido, la astrología permite un autorreconocimiento y si yo me reconozco, te puedo reconocer. Porque no te puedo reconocer si yo no me reconozco. Si te sanas, yo me sano. Si yo me sano, tú te sanas. Estamos en un momento que va más allá de simplemente yo lo dije primero, yo adiviné, yo oí el año pasado varios astrólogos hablando de pandemias, epidemias. A ver, tenemos una epidemia que llama la guerra. Eso es gravísimo. Tenemos, o sea, ¿para qué nos ponemos a hablar de cosas que no tenemos certeza? Lo que podemos hacer es sí es entender que estamos pasando un momento complejo donde se están deshaciendo estructuras en las que confiábamos, pero que eso nos lleva a nosotros a decir qué hacemos, cómo entendemos de nuevo el mundo, qué es lo que hay que limpiar, transformar en nosotros y en la sociedad para poder asumir un nuevo mundo. Con esto solamente estamos ayudando a que seamos conscientes de no depender de la información astrológica, no depender de un astrólogo, de un tarotista. Eso no significa que no puedas ir a decir, necesito entender, necesito encontrar respuesta, necesito un estímulo creativo, pero no que te la pases consumiendo y consumiendo astrología porque eso te saca, o sea, es otro laberinto ciego. ¿Para qué cambias de laberinto ciego? Libérate de los laberintos. Sí, sí. Sí, yo creo que este metalenguaje de la astrología es un lenguaje simbólico que deberíamos utilizarlo es para la esperanza, la fe, para las posibilidades y no para hacer predicciones, para decir, y yo lo dije primero, y entonces, y qué? O sea, ¿y qué? Sí, yo creo que más bien hablar de cosas constructivas, generadoras. eh, si vas a buscar sobre un tránsito, fíjate, Martín, hay tantas cosas bonitas en cuando miras un mandala, ¿no? Está Júpiter, está Venus, está, no sé, está la misma luna, hay tantas cosas, los luminares, ¿sí? Y fíjate lo curioso, ¿no? Entran a un curso de astrología y lo primero es, y mi Lilith, yo tengo a Lilith y tengo a Quirón y no sé qué, yo digo, pero ¿y por qué? O sea, ¿por qué no podemos buscar otro metalenguaje para salir de todo lo impulsivo, de lo radical, de lo complejo, de lo oscuro, de lo difícil? Por qué no ver la luminosidad de las cosas, del lenguaje, de los símbolos? ¿Sí? Porque siempre tenemos que ir a lo terrible, a lo difícil, a lo complejo. ¿Cuál es la necesidad oscura que tenemos y el morbo que manejamos internamente no, entonces si no me dice la verdad y lo que dice ahí y el día de mi muerte, entonces ¿para qué sirve la astrología? ¿Sí? Eh, cuando en realidad podríamos utilizar ese metalenguaje para ser constructivos, generadores de luz, de esperanza, de fe, de alegría, de conocimientos, de dirección, de sentido, de propósito. ¿Sí? También puede existir el otro extremo, donde todo es positivo, positivo y la persona se está hundiendo. Entonces, igual que un diagnóstico médico, hay que tratar de verlo no con pesimismo, ni sobre fatalismo, ni sobre optimismo, sino tratar de hacer una valoración y la persona que está viviendo el proceso es la que puede tomar conciencia de esa valoración, de lo que vive, de lo que implica, incluso en momentos complejos, de los riesgos o de los desafíos que tiene. Por eso está en una situación compleja y eso no es malo, simplemente es un proceso de cambio, de transformación, de dejar atrás.
viejas identidades, pero también toma un tiempo poder ir desarrollando esa nueva identidad o esas formas de ser que vayan cogiendo solidez en la vida de la persona. Por eso, la sola carta natal no es suficiente. Necesita de un acompañamiento terapéutico en muchos casos, si no es prácticamente en todos. Necesita acompañamiento, necesita tiempo, porque muchas veces el consultante viene con la idea, y esto es algo que hay que cuidarse, es, dígame lo que yo estoy pensando, dígame que, confírmeme la idea que yo tengo, que eso me va a salir como yo quiero. No podemos caer en ese juego. O simplemente yo vengo y ya se resolvió y ya vine y después vuelvo y digo, no, pero yo sigo igual. Sí, porque eso no se resuelve con hacer un solo movimiento externo. Es un proceso. Y es mejor informarle a la persona, estás en un proceso. Y un proceso no habla de hacer dos cosas y que hubo que no me cambió la vida. Alguna vez alguien me decía, hable usted con Plutón y con Saturno y que no me frieguen tanto la Negocia vida. ya, mire a ver Y cuánto hay que allá. pasarles. Pero es que Plutón-Saturno simplemente, eso que llamamos Plutón-Saturno, es una forma de darnos cuenta de lo que hemos generado consciente o inconscientemente en nuestra vida y nos lo estamos encontrando. No como algo que nos llegó de afuera, porque así lo percibimos, sino como algo que hemos creado, aunque no hayamos sido conscientes del tema o aunque pretenda ignorarlo. No es un tema fuerte en la vida de un ser humano, no aparece de la noche a la mañana, eso lleva tiempo cocinándose. Y en algún momento se hace visible. Y eso es lo que hacen los tránsitos. Ayudan a visibilizar los tiempos en que aparecen. ¿Qué va a aparecer? Ni siquiera sabemos. Pero va a aparecer y tiene un propósito y un significado porque en los arquetipos astrológicos podemos entenderlo. Pero eso hay que contextualizarlo en la vida de la persona para ayudar a integrarlo y que lo pueda resolver, para que pueda hacer de su camino, de su hacer, algo más eh, menos sufriente, más amable. A veces no es amable, es muy molesto, pero aún así hay que pasar y saber pasar por esas experiencias lo mejor posible. Entonces, simplemente que la astrología nos sirva para darnos cuenta, como un método de autoconciencia, de trabajo personal, de crecimiento, de la mano de otras ciencias como la psicología, la psiquiatría, la medicina, la educación. O sea, no podemos pretender que a punta de astrología lo vamos a resolver todo, empezando porque el astrólogo no es terapeuta y muchas veces requiere, es como cuando te haces un examen médico y te dan los resultados y los resultados te dicen, vaya, consulte con el médico especializado en ese campo porque el que le dio los resultados solamente sabe leer los resultados. ¿Ves? Y lo otro que hay que tener en cuenta, la analítica, la radiografía, el TAC, lo que tú quieras, te va a dar una información. El médico utiliza esa información y planea una estrategia de curación a través de unos medicamentos. El paciente decide si se los toma o no. Y esa responsabilidad hay que asumirla. En el papel o en la carta hay unos movimientos, eso es como la radiografía, habla de un proceso. Con solamente hacer esa parte no es suficiente, necesito asumir, tomarme los medicamentos, asumir los ajustes que debo hacer en mi interior y en mi exterior, porque de lo contrario, el papel solo no va a funcionar. Yo soy partícipe de mi proceso, es más, lo que hay ahí, lo sepa o no, yo lo he generado, consciente o inconscientemente. Y también tener en cuenta que la posibilidad que hay en la carta es para mejorar nuestra vida si logramos asumir y transformar lo que se nos está presentando. No es para seguir en la misma espiral, pero esa lección también la podemos hacer, quedarnos en el círculo vicioso. Martín, yo creo que yo quisiera resumir y enviarle un mensaje a los seguidores de mi canal y de mi comunidad. Si sientes que la astrología te trae más angustia que paz, deja de ver esto. Sí. O las Eh, noticias, dejan de verla. Deja de verlas un tiempo o para siempre, ¿sí? Si sientes que después de ver un video de este canal o de alguno de los invitados y demás, te trajo paz, esperanza, fe, bienvenido todo el tiempo.
aquí te esperamos. Pero si sientes que la astrología te está haciendo daño, eh, no vale la pena, por más de que te llame la atención y todo, es algo que es un lenguaje simbólico muy fuerte, muy interesante, muy impactante, pero que si lo empiezas a usar para detectar esos tránsitos que vienen, para ver cómo no te caes, para ver cómo no vives, para ver cómo ya viene Mercurio en retro, entonces encerrémonos, ya viene Saturno en retro, entonces no dejemos de hacer y tomar decisiones. Si va a ser una causal de ansiedad, o sea, hay que buscar otro tipo de alternativa, ¿no? Juan Carlos, muchas gracias a ti y a todas las personas con las que estamos en este proceso. Simplemente que escuchen más su conciencia, su corazón y que podamos hacer lo que nos corresponde, también con tolerancia con nosotros mismos y que sobre todo le demos poder a nuestro ser, a nuestro espíritu y también sin machacarnos, con conciencia. No todo es perfecto, como ese exceso de perfeccionismo, eso no existe. Necesitamos tener la humildad del aprendiz para entender que estamos aprendiendo. Simplemente somos aprendices de la vida y tener la humildad de respirar como todos los humanos. No estamos levitando por encima del piso. Eso no es verdad. Eso es una falsa imagen de un ego débil. Entonces, somos seres humanos con los pies en la tierra, tenemos necesidades, tenemos... ¿Sabes qué, Martín? Incluso es al revés. Los que nos metimos a estudiar astrología con lo difícil que es la astrología, nos metimos porque nos duele tanto la vida, porque ha sido tan difícil estar en este espacio, tiempo, que hemos tratado por todos los medios de encontrarle sentido al absurdo. Y por eso estamos aquí. Entonces es todo lo contrario. El astrólogo, así como el médico se enferma y se muere. ¿Sí? El astrólogo es el que más heridas tiene en combate. Y por eso es que dedicó su vida a este estudio. Entonces, desde esa perspectiva, somos más falibles, más llenos de más errores, de más oscuridad y de más sombra que cualquier otra profesión, Martín. Bueno, muy amables por acompañarnos, por escucharnos. Esperemos que esto pueda ser útil para sus vidas. Tomen lo que les parece que está bien, lo que no les parece. Tienen toda la libertad de dejarlo a un lado porque se trata de eso, que podamos ser autónomos en nuestra conciencia y de asumir la responsabilidad de nuestra vida en lugar de delegarla a cualquiera, por más buen astrólogo que se supone que sea. Y reconocernos como seres humanos. Somos seres humanos, nos late el corazón, respiramos, no importa la ideología que tengas, te late el corazón. Compartimos el mismo sol, el mismo aire. Entonces, hermanémonos más bien en lugar de polarizar, aceptemos las diferencias, la pluralidad y encontremos soluciones para nuestra vida y la vida común, la vida comunitaria. Un abrazo, mi querido Juan Carlos, y a todas las Gracias por personas. este espacio, viernes de desprograme. Sí, ya vamos entonces, nos veremos próximamente en otra entrega. Gracias, querido Martín. Un abrazo. Gracias a nuestra comunidad Abrazo querida. a todas las personas que nos han compartido.